Muy buenas noches, queridos Soa escuchas. Los saluda Soa desde la cueva del horror de Soa, donde la realidad siempre es más horrible de lo que se proyecta. Espero que todos estén bien. Como se pueden dar cuenta, evidentemente por las fechas, haremos 4 especiales con la temática del mes, de octubre específicamente, en la que trataremos temas sobre las cuestiones paranormales, sobre el horror, sobre el terror, igual también un poquito de información sobre esta cultura que tenemos en México del Día de Muertos y un poquito también de información sobre Halloween. Por lo mismo es que se me hizo interesante cambiar un poco la dinámica, aunque ya lo hemos hecho de otras maneras. Esta vez tengo una parcial justificación. Ahora, aprovechando que hace poco técnicamente fue y sigue siendo en las fechas de grabación de estos podcasts el Oktoberfest, y bueno, evidentemente Oktober, se me ocurrió mezclar este especial de 4 episodios de Halloween y Día de Muertos con una bebida que no fuera necesariamente el café y que me acompañara en estas frías noches que ha estado un poco lluvioso el ambiente. Así que claramente el Oktoberfest se dedica a celebrar la cerveza también, así que esa será la dinámica este mes. Cosas de terror con un trago de cerveza. Y en esta ocasión, damas, caballeros y personas no binarias, les presento la cerveza Duvel. Me pareció buena idea comenzar esto con la excusa del Oktoberfest con una cerveza que proveniera de esas tierras. Si el nombre no lo dio a entender, claramente pues es una cerveza belga. Ahora, las cervezas belgas tienen la reputación de ser bastante fuertes, incluso para los que suelen beber. En este caso, esta cerveza Duvel tiene 8.5% de volumen de alcohol. Así que pues sin más dilación, sobre todo porque esto puede ser un poco largo, les propongo un brindis por el inicio de octubre, por este pequeño Oktoberfest y sobre todo porque si nadie te lo ha dicho, personalmente tómalo de mí, eso escucha. Felicidades por haber sobrevivido hasta este punto del año. Ya casi lo acabamos, así que creo que eso merece un brindis. Como pueden ver, es una cerveza clara. Ya me tomé la libertad de servirla en un vaso. Tenía bastante espuma, era muy espumosa. Y sí, el aroma es bastante fuerte. Para ser una cerveza clara, es bastante fuerte. Así que, sin más preámbulos, ahora sí. A tu salud, querido so escucha. Oh, Dios. Es bastante buena, pero sí es robusta. Definitivamente no es la cerveza que buscarías para un fin de semana de borrachera. Más bien, esta creo que es una cerveza que quedaría muy bien cuando estás comiendo alguna carne roja. Por lo mismo del sabor tan robusto. No creo que quieras comprarte 12 de estas. Y si lo haces, bueno, con precaución, porque lo más seguro es que a la sexta ya estés bastante entonado. Sin embargo, es muy sabrosa. Muy, muy sabrosa. Claro, a quien no le gusta la cerveza, definitivamente va a odiar este esta bebida Double. Así que, bueno, es más, se puede notar los que estén viendo esto en YouTube que me gustó bastante. Si no, no estaría dando un segundo trago. Mm. Muy, muy, muy buena. Pero sí, definitivamente fuerte. Ah, y eso sí, muy espumosa. Porque también cuando la serví, vaya que se hizo espuma a pesar de que lo hice con cuidado. Pero bueno, así que continuando con nuestro tema, con el podcast ahora sí en curso. Llegamos a uno de los meses más esperados para muchos, en parte de igual manera para un servidor, el cual es, como ya mencioné, octubre.
Y para ello quiero celebrar un poco, no solamente con estos 4 podcasts, uno semanal de ser posible, sino pues tendremos que extender esta situación a noviembre, ya quedarán avisados en mi Facebook. Y obviamente la temática va a ser cosas de terror, paranormales y demás. Para dar comienzo con este pequeño maratón temático, personalmente pienso que es menester explicar los orígenes de Halloween y los respectivos días de muertos para pues ponernos en ambiente, para saber realmente de dónde provienen estas fiestas y estas tradiciones. Me gustaría comenzar con lo nacional, teniendo como fuente a la propia página del Gobierno de México, un artículo que iré citando por partes, el cual comienza de la siguiente manera. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de los animales, de las ánimas, disculpen, de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Evidentemente este artículo es bastante largo, les dejaré como siempre la fuente del mismo en las descripciones. Para muchos no les va a ser ajeno el concepto de lo que acabo de decir, creo que es conocimiento básico, al menos si eres de aquí de México. Y como dice el propio artículo, nosotros no solemos ver a la muerte necesariamente con miedo, sino con añoranza y aceptación, representando todo esto en los clásicos altares que ponemos días antes de la celebración, en el cual ponemos pues flores de cempasúchil, papel picado, las clásicas calaveras de azúcar y de chocolate, así como comidas y bebidas que nuestros difuntos en vida disfrutaron, para que puedan regresar con nosotros al menos un día del año y sepan que aún se les recuerda y se les quiere. Volviendo al artículo y citándolo, su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el fin del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, que de hecho ya retomaremos ese día con la cuestión del Halloween, el cual está dedicado a los muertos chiquitos o a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, que son los adultos. Así que, a pesar de que esto es información que muchos quizás ya conocían, quizás no necesariamente, sí, pueden justificar el hecho de que estas fechas también tienen un poco de religión católica. Porque, bueno, no generalizaré, pero suelen haber incidentes en los que algunas personas muy religiosas piensan que estos ritos siguen siendo de naturaleza pagana. Y si bien es cierto que en su núcleo podríamos decir que lo son, en realidad, como ya lo expliqué, y eso no es solo de una página, lo pueden encontrar en muchos lados, realmente es una mezcla de nuestra cultura y de la cultura católica. Y eso quedará todavía mucho más claro con lo de Halloween, conforme lo vaya leyendo. Sin embargo, no vamos a comer muchas ansias. Disculpen, ese fue un comercial que me distrajo un poco. En fin, la cuestión es la siguiente. Continuaremos con Halloween, esta vez citando un artículo de la CNN en español,
donde nos comentan que la palabra tiene su origen en la frase All Hallows Eve, algo así como la noche de todos los santos en español. Esto evidentemente coincide de nuevo en el calendario justo con la celebración del 1 de noviembre, pues es literalmente la noche de los santos, como antes se mencionó. Sin embargo, y tal como la tradición actual del Día de Muertos, sus orígenes son más paganos, que fueron entremezclándose con la cultura del cristianismo. Así como a nosotros nos tocó lo católico, allá en Europa y principalmente Estados Unidos, fue el cristianismo el que se mezcló con estos paganismos, ¿no? Citando el artículo, el origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samaín. El festival, que tenía lugar en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia, se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de las cosechas. Los celtas creían que Samaín era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar a sus hogares. Así que, como ven, pues sí, incluso desde Europa, desde la civilizada Europa, ya se tenían esas creencias desde antes. Si bien no queda claro exactamente cómo celebraron Samaín los antiguos celtas, debido a que no había muchos registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según registra al menos la Enciclopedia Británica. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes. La tradición del dulce o truco también comenzó concretamente en áreas del Reino Unido y de Irlanda. La gente iba de casa en casa haciendo souling, o sea, pidiendo unos pequeños panes que les llamaban pasteles del alma, soul cakes, souling, creo que se entiende, a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. Si esto les suena también un poco conocido, podríamos decir que en parte, o al menos a nota personal, me recuerda mucho al acto de pedir posada que tenemos en México, solo que en diciembre. Igualmente, retomando este tema del Halloween, los jack-o'-lanterns, que son, para quienes no conozcan el nombre en inglés, son las tradicionales calabazas que se tallan, se les saca el relleno con una cara tenebrosa y se les pone una vela por dentro, típico símbolo del Halloween. Nace de la gente, de las creencias de Irlanda y de Escocia, ya que usualmente, bueno, originalmente no se usaban calabazas, sino que utilizaban remolachas o nabos como linternas en Halloween. La leyenda irlandesa dice que los jack-o'-lanterns llevaban el nombre de Jack precisamente porque era una persona que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. Obviamente todo esto ya se los comento, siempre lo tendrán el link en los comentarios, bueno, en la descripción del video y del podcast. Pero bueno, dejando de lado los absurdos comerciales de productos estadounidenses que nunca compraré y todos estos orígenes sacados de definición del libro de texto, casi casi, hay que pregonar una cuestión y hay que reflexionarla. Ambas fechas están ligadas de cierta manera. Y esto no nada más en una cuestión de literalmente el calendario, sino, si se dan cuenta, por las mismas creencias, los usos y costumbres, la cuestión de la noche de todos los santos. Así que era evidente que el pueblo mexicano, que bueno, ustedes nos conocen, nos conocemos más bien, nos encanta hacer fiestas de todo, nos encanta celebrar casi todo con cualquier excusa. Así que obviamente íbamos a absorber estas tradiciones inglesas que fueron llevadas a Estados Unidos. O más bien debería de decir, los absorbimos de Estados Unidos, las cuales tenían origen en Europa, ¿no? Precisamente celebrando
3 días, al menos aquí en México. Creo que ya es bastante costumbre eso de pensar en 31, primero y segundo de noviembre. Bueno, 31 de octubre, primero y segundo de noviembre, como prácticamente una misma celebración. Y obviamente para estas fiestas nos solemos disfrazar de todo tipo de seres que normalmente nos asustarían y retomando la noche, o más bien reclamándola, si lo vemos de una manera muy poética. Me explico con esto, en un ejemplo personal, si me permiten. Cuando fui un niño lleno de sueños e ideales dulces e inocentes, ajeno a una realidad que ahora se ve muy ácida y bastante gris, evidentemente no me fue ajeno el concepto de las películas de terror. Todo lo contrario, teniendo primos que eran adolescentes que habían nacido a finales de los 80s, la mejor época de las películas slasher, por si alguien no topa la referencia de época. Al menos eso es lo que dicen muchos. Y concuerdo, digo, Chucky, eh, Jason, Freddy, esos nombres tienen que sonarles. Y todos fueron nacidos en los 80s. Y bueno, aparte de los primos que les encantaban esas películas y que crecieron con ellas, también tengo un padre el cual siempre le ha gustado el horror en todas sus variantes, películas, literatura, etcétera. Así que desde joven, desde muy muy niño, estuve expuesto al horror en sus diferentes variantes. Eh, y esto hizo que yo tuviera un innato terror a que de repente un zombie de un campamento juvenil se me apareciera, o que un monstruo salido literalmente de tus peores pesadillas también apareciera y me liquidara en segundos. Sin hablar de otros monstruos clásicos como lo son Drácula, Frankenstein y demás. Sí, ese pequeño mute de música se lo pueden culpar a YouTube, gracias por atascarnos de 80 comerciales. Eso ya lo hablaremos en un podcast de La Cueva Cafetalera más seriamente. Retomo el tema. Esto igualmente se vio forzado por el trauma asociado a jugar en las noches la mítica NES o Nintendo Entertainment System, para los que somos muy fifís y muy white chickens. El juego de Viernes 13. Sí, ese juego que fue imposible y sigue siendo imposible de acabar para muchos. Y pues la verdad, pero sin embargo, malabaré un poco con las palabras debido a que si bien esa fue una de las primeras manifestaciones de terror real, de estrés y de ansiedad que yo tuve en el mundo de los videojuegos de niño, alejado también de la situación de las películas, realmente tuve una verdadera revelación ante el terror psicológico cuando yo tenía 10 años, con dos videojuegos en particular, muy famosos, y que creo que todo el mundo por lo menos los ubica por nombre. Sobre todo porque han habido adaptaciones cinematográficas muy malas de ellos, al menos en general. El abandonado pueblo maldito de Silent Hill y la ciudad infestada de aberraciones derivadas de un virus llamado Resident Evil. ¿Por qué fue una revelación? Bueno, pues mi pequeño cerebro de infante antes tenía la lógica de que si algo te da miedo, tiene sentido transformarse en eso que te da miedo para que así dejes de temerle. Cosa que sí, yo entiendo que a nivel sintaxis puede ser un horror en sí misma. Ténganme paciencia, eso es lo que pensaba de niño. Creo que no fue un acercamiento tan errado no solo a las fechas, sino también al hecho de enfrentar tus miedos más profundos. Digo, si yo soy o yo me tomo la libertad de convertirme por una noche en Freddy Krueger, él no tendría por qué acosar mis pesadillas, porque yo soy él. Lo mismo con Jason Voorhees o Chucky, por ejemplo. Esa era la lógica que yo tenía. Además, me podía ver en el espejo como el monstruo, en vez de la víctima. Sin embargo, con Silent Hill y Resident Evil fue diferente. En el caso de Resident Evil, porque sí, bueno, puede ser un monstruo, pero nunca vas a terminar de ser el monstruo protagonista, ¿sabes?
¿Por qué? Porque son aberraciones enormes de 2 3 metros y bueno, siendo un niño no es que midas muy, muy alto, ¿verdad? Al menos normalmente no. Y Silent Hill es de hecho otra historia completamente diferente. Esos juegos me aterraron hasta los 16 años y hasta la fecha sigo sufriendo de cierto estrés cardíaco al escuchar o jugar una parte en concreto del mismo, del primer juego y de otra entrega también de la saga, específicamente del 3, que incluso ya siendo más grande, precisamente teniendo 17 años, 16, 17 años, sí me sacó un grito y pasé de el estar con la expectativa directamente al estrés y la ansiedad. Y bueno, de niño peor aún porque mis primos me retaban a jugarlo con las luces apagadas de noche y obviamente, bueno, niño de 10 años, así que jugando un juego que no debería de jugar, así que creo que se entiende el por qué tuve muchos problemas con... Bueno, digo problemas, pero realmente son gustos, o yo lo veo como gustos como adulto, en esas épocas. Y he de ser sincero, el tiempo ha pasado, los juegos han sido completados al grado de ser hasta un poco monótonos. Eh, Digo, Resident Evil 2, el remake, por ejemplo, lo he pasado tantas veces que literalmente me sé el mapa de memoria y todos los acertijos también me los sé de memoria. Silent Hill, ningún juego me logra asustar como antes. Tiene una buena vibra, pero nunca me ha logrado realmente retornar a ese origen del trauma, por llamarlo de una manera súper exagerada, no me quieran funar. Pero, salvo por pequeñas ventanas o momentos que sí es más por nostalgia que por otra cosa. De igual manera, he de mencionar que las películas cuentan con efectos que son evidentes, ya sean películas de época o sobre todo modernas, que es una de las quejas más frecuentes que tenemos los amantes de las películas de terror. Las películas de terror ya no dan miedo, dan muchas veces risa, porque ves claramente los efectos especiales. Y también he de admitir que igual, a pesar de todos los años que han pasado, y a pesar de que me deleito de narrarle a la gente crónicas del mundo de tinieblas con respecto a la perspectiva del Sabbat, en la cual literalmente los monstruos tienen miedos de otros seres aún más monstruosos que ellos. Como lo mencionaba, existe cierta nostalgia hacia esos tiempos más sencillos, en donde, por ejemplo, a título personal, mi preocupación principal era que Freddy Krueger no saliera en mis pesadillas y me devorara. O, bueno, contrario a la actualidad, que la pesadilla creo que de todo el mundo es el SAT y los impuestos en general, junto con otras fobias más institucionalistas o biológicas. Digo, contaría el chiste del no me baja mi amor, pero creo que eso se cuenta solo y a todos nos ha pasado al menos una vez. Pero es precisamente por eso que quiero hacer este maratón, para olvidarnos un poco de las fobias adultas, para celebrar nuestros gustos raros para algunos, así como nuestras raíces culturales, a los que ya no están con nosotros, pero siguen más que vivos en nuestra memoria. Y en general para relajarnos y divertirnos en la noche, donde todos somos igualmente monstruosos. Y de cierta manera, nos volvemos aquello que quizás de niños nos daba miedo y ahora vemos con gusto. O simplemente por la emoción de sentirnos asustados ante lo desconocido. Eso ya depende de ti, queridos o escucha. Ahora, si soy completamente sincero, sí, estos podcasts los voy a narrar con esta voz. No solamente porque los voy a grabar a horas de la 1, 2 de la mañana. Obviamente no puedo estar gritando en una casa en donde se escucha todo. Segunda, sí, serán 4 podcasts exclusivos de estos temas. Ya los tengo planeados, no los spoilearé, pero sí espero poder entregarlos a tiempo. Y tercera, sí, también ténganme paciencia con lo de las cervezas.
Lo he dicho miles de veces, no soy un catador. Sin embargo, quiero pensar que los puedo guiar, así como con el café, los puedo guiar también hacia algunas bebidas que pueden valer la pena. Y por supuesto también para hacerlo más interesante compré cervezas artesanales, cervezas que yo no he probado. Así que esto será un pequeño viaje de conocimiento para ti y para mí, querido So Escucha. Sin embargo, y ya para aclarar estos puntos finales, querido So Escucha, si tú eres una persona a la cual no le agradan estos temas, eres bienvenido de retirarte, al menos estos 4 capítulos, y volveremos a la programación normal. Sin embargo, si eres una persona que le gustaría saber un poco más del por qué nos gusta eso y tener un pequeño cierre que creo que le va a agradar a la gran mayoría, entonces eres más que bienvenido de quedarte. Por supuesto, estos podcasts los puedes escuchar en cualquier hora del día, aunque a título personal sugeriría que lo hicieras en la noche. Sí, brillante idea el recomendar algo al final del capítulo cuando deberías de haberlo hecho al principio. Ya saben que no todo aquí está bajo guión, ya saben que a veces se improvisa un poco. Y ese fue el caso aquí. En fin, sin más que agregar por el momento, querido So Escucha, te debo desear una excelente noche. Una en donde espero que tus peores pesadillas no te consuman y donde el monstruo seas tú. Y si no lo eres, bueno, recuerda que la realidad es todavía más horrible de lo que se proyecta. Cuídate mucho, nos veremos en el siguiente capítulo. Descansa. Hasta luego.